noches de nuevo, seguimos en Onda Cofrade en este miércoles 10 de octubre y como le anunciaba en la primera parte del programa, nuestro invitado de esta noche nosotros que el obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza Boy, que ha tenido el favor de aceptar nuestra invitación después de casi un año del nombramiento oficial como obispo de Cádiz, y la verdad que yo me siento esta noche muy feliz por tenerlo esta noche aquí en el plató de Onda Cofrade. Don Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, yo también estoy muy a gusto y ya tenía ganas de venir. Como le decía, hace ya casi un año que usted fue nombrado oficialmente en ese acto en la catedral como obispo de Cádiz, sustituyendo a nuestro querido don Antonio. Para todos era un cambio porque estábamos acostumbrados a don Antonio, pero llegó don Rafael y ha pasado un año. ¿Qué balance se hace de ese primer año, monseñor? La palabra balance a mí no me gusta demasiado, porque quizá porque soy poco amigo de hacer valoraciones, pero comprendo que sí, que tiene sentido. Y valoración, pues es como lo valoro yo lo entiendo así. Yo tengo que valorar mi actuación, lo que yo he querido hacer ha sido conocer y estar cerca de la gente, lo cual me ha exigido multiplicarme en actos, hacer kilómetros, no sé cuántos porque no los he contado, pero como además la sede de Cádiz está en un extremo y la diócesis es muy grande y Ceuta, pues hay que cruzar el estrecho, entonces me he multiplicado, me he prodigado, porque comprendo que la gente en general, todos tenían ganas de conocer al obispo, y el obispo en una diócesis pues debe ser un padre que está cercano de todos, de los hijos y accesible. Y no es solo curiosidad, cuando la gente busca al obispo quiere tener un poco el respaldo y la seguridad de que tiene un padre, ¿verdad? Y que puede recurrir a él. Y yo he querido responder a eso. Luego es verdad, el tiempo pasa deprisa, he ido conociendo los distintos lugares, las personas, a los sacerdotes estupendos, y bueno, ha pasado el tiempo y la valoración de lo que yo he visto pues es muy positiva, porque me he encontrado, lo primero de todo, con la vida de la Iglesia, que es universal, pero en todas partes se configura de una manera, tiene una historia. Aquí la historia de la Iglesia de Cádiz me abruma, porque claro, desde los padres apostólicos y San Iscio y la diócesis en Medina, ¿verdad? Es que no puede haber más historia, es casi desde el tiempo de los apóstoles. Y eso es muy importante, quiere decir que ha habido una cadena ininterrumpida de cristianos, de obispos, que en cada momento se han situado en los problemas de la época, han intentado responder, han avivado la fe, algunos han dado la vida pues de manera muy ejemplar y martirial. Entonces, pues todo eso está ahí presente. Y después, pues las características del lugar, pues hay un pueblo que tiene fe, es una fe muy extendida que ha calado muy hondo, y que eso se nota pues en frutos a veces muy espontáneos que los mismos cristianos no somos capaces de valorar, nos parecen que es lo normal, pero que son muy fuertes. Ahora, por ejemplo, el más notorio, que todo el mundo alaba hasta desde fuera de la Iglesia, pues es el sentido de la caridad cristiana, la labor de Cáritas. Dicen, bueno, una ONG, no es una ONG, es un pueblo, porque Cáritas es el vecino de enfrente, el que va a la parroquia. Hay cosas que se pueden calcular, hay muchísimas cosas que no se pueden calcular. Bien, es eso, es la liturgia, es la fe que se expresa pues en las celebraciones, es el sentido de familia, en fin, y luego pues echando un vistazo pues a los distintos grupos y estamentos de la vida social y de la Iglesia, pues he encontrado gente muy comprometida, movimientos familiares, unos sacerdotes entregadísimos, pues esa es mi impresión. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido, don Rafael, de la diócesis de Cádiz? Antes he hablado de esa extensión, porque realmente la provincia de Cádiz es muy complicada, porque como bien dice también usted,
hay que ir hasta Ceuta, que Ceuta también pertenece a sí, la y sin llegar a diócesis. Ceuta, solo moverse por aquí, pues son mucha distancia, sí. ¿Eso quizás lo que más le ha sorprendido o algo que usted venía de Getafe, no sé si la vida del gaditano también le ha sorprendido? O sea, yo he tenido siempre mucho trato con andaluces y tengo fabulosos amigos, íntimos amigos, aparte que en Getafe, lo he dicho alguna vez más, está llena de andaluces, ¿eh? Pues muchos. Porque muchísimos, el cinturón de Madrid se llenó en la emigración primera nacional pues de andaluces y yo he convivido a todas horas con andaluces. Los andaluces no me sorprenden. Aquí he visto gratamente aspectos a lo mejor que yo no me esperaba, la alegría con la que se vive todo. Hay un arte que ha calado profundamente en las costumbres, en la vida popular, en el folclore, en los cantos, hasta en la vida de la Iglesia, en la liturgia. Hay un sentido muy innato de no sé cómo decirlo, la apreciación de la belleza en ese arte, pues de muchas maneras, en la misma liturgia, y es una sorpresa muy agradable. Luego hay cosas que se ven menos a primera vista que me han sorprendido también, porque al lado de esa alegría, eso se nota mucho en Cádiz, la gente es muy abierta, muy alegre, muy acogedora y muy sufrida, muy sufrida. Lo que pasa es que el sufrimiento y el esfuerzo que hacen tantísimas familias hoy con la crisis, pues desgraciadamente muchísimo más acusado, no se va enseñando, un poco se guarda, pero cuando uno entra en cierta familiaridad con la gente te das cuenta de los esfuerzos que están haciendo padres, abuelos, hermanos con sus hermanos y con mucha elegancia. Se lleva la procesión por dentro, ¿no? Como se suele decir. Pues sí, pero sin perder la compostura y sin perder la alegría, sin dejar de ser acogedor, un sentido muy grande a la hora de compartir. Pues eso, bueno, doy muchas gracias a Dios porque eso son valores que ya los quisiera tener la sociedad en muchos momentos de una forma extendida. Hoy vivimos, por desgracia, en una cultura que es fruto pues de la pérdida de Dios y del ateísmo y el agnosticismo moderno, que pues se entiende muy fácilmente. Cuando se pierde el sentido del absoluto, cada uno se convierte en un absoluto y a veces en un tirano. Entonces es la cultura del yo y del egoísmo. Bueno, eso se rompe aquí de muchas maneras. Por eso yo entiendo que ahí ha calado hasta muy hondo, incluso para gente que hoy a lo mejor no tiene fe o no es practicante, pero han calado una cultura cristiana y unos valores que están muy hondamente dentro y que nos ayudan a vivir. Esos valores, don Rafael, que usted dice, antes ha hablado de Cáritas, en la caridad cristiana, estamos pasando por unos momentos muy difíciles económicos. En Cádiz, además, yo creo que es aún más duro, como la lacra del paro nos da fuerte. Yo no sé si usted desde la Iglesia ha visto cómo los grupos han salido para defender y sobre todo ayudar al que más lo necesita. Y yo no sé si también a usted le da la sensación de que a veces a la Iglesia no se le pone el lugar que se le debe poner en este asunto, ¿no? La labor tan importante que se hace en Cáritas, las Hijas de la Caridad con el comedor de Virgen de Balbanú, son tantas las cosas que se hacen que yo creo que muchas veces no se da bien Cuando publicidad. me refería antes a Cáritas, y además lo he tenido que recordar muy recientemente porque han concedido hace muy poco un premio muy merecido a Cáritas que tuve el honor de recoger yo en nombre de todos, lo he tenido que pensar y que decir. Cáritas es un pueblo y eso se aplica aquí. Quiero decir, cuando hablamos de la Iglesia y cuando se nos pregunta, bueno, ¿qué piensa usted que hace la Iglesia? Muchas veces pensamos en el clero, en los curas, en las parroquias, incluso en Cáritas, sabiendo que es una labor tan seglar y tan extendida y que llega a todos, pero es mucho más. O sea, yo veo las hermandades. Rara es la que no busca, bueno, rara por decir algo, yo creo que no hay ninguna que no tenga un esfuerzo de caridad intenso y que ahora además intenta ajustar más, intensificar más. Veo una cantidad, vamos a llamarla de ONGs, que es como hoy nos entendemos, que son asociaciones, no son asociaciones católicas, ni dependen para nada de la Iglesia.
Sin embargo, son personas cristianas que lo hacen pues por vivir consecuentemente sus convicciones, su amor a Dios y al prójimo, su amor a los demás, y tienen su ficherito y atienden a los necesitados. Es decir, es muy extendido. ¿Cómo lo valora el mundo? Pues algunos muy bien. Hoy en el tema de Cáritas, incluso los más distantes y críticos con la vida de la Iglesia, quizá que la conocen menos o conocen aspectos más políticos o más externos y que suelen ser más críticos. Sin embargo, esto que decía antes, el reconocimiento de Cáritas, es que nadie lo duda. Yo creo que se valora bastante. Ahora, también quiero decir, la labor más importante, lo más importante que la Iglesia ofrece a la sociedad no es Cáritas, por importante que sea, ni la caridad. Es decir, Cáritas no existiría si no hay fe. Y, bueno, es que sale solo, ¿no? Nuestra crisis hoy es fundamentalmente una crisis de fe. El Papa lo dijo estas Navidades pasadas, en no sé qué discurso, que sorprendió mucho. La crisis que vive hoy el mundo y que vive especialmente Occidente, mucho antes, decimos a veces es una crisis de valores, más todavía, es una crisis de fe. Quiero decir, ¿qué es lo mejor que puede ofrecer la Iglesia, el creyente, el discípulo de Cristo, el que sigue a Jesús, al mundo? Su fe. Porque unida a su fe va su esperanza y unida va su caridad. Pero si no estuviera la fe, la esperanza, hoy hay un déficit de esperanza tremendo. De hecho, hay una gran desesperanza, desesperación, y el lado opuesto de la esperanza, que es igual de extremoso, igual de inconveniente, es la arrogancia. Nuestro mundo arrogante es un mundo invasivo, es un mundo que pisa fuerte, destructivo para los débiles. La fe nos pone en nuestro sitio y abre nuestra vida, nuestro corazón a los demás. Por tanto, pues yo creo que la aportación de la Iglesia en todas partes, y aquí igual, yo creo que es mucho más honda de lo que parece. Don Rafael, acaba de hablar usted de la fe, me ha dejado más sin palabras, de verdad se lo digo. Ha hablado usted ahora mismo de la fe, de que si no tenemos fe no tenemos esperanza, y precisamente este jueves por fin se inaugura oficialmente el año de fe que anunció Benedicto XVI. Yo creo que para algunos, no sé, creo que está muy lejos Roma, pero está muy cerca don Rafael. Acaba de venir usted además de allí. Con gran alegría de haber estado con todo el episcopado español y especialmente andaluz, que era obligatorio estar, y la mayoría de los seminarios de Andalucía. El domingo pasado el Papa, en el inicio del sínodo, ha proclamado doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila. Hace 40 años que están los postuladores intentándolo, porque es poco conocido y es un santo maravilloso. Me dio mucha alegría, a pesar de que fui a la fiesta del Rosario, fui a la novena la semana antes para estar con ellos, y ya me excusé que era imposible estar este año por esta razón, pero el Papa terminó recordando a la Virgen del Rosario y pidiendo a toda la Iglesia, dije, esto sí que está bien, pidiendo a toda la Iglesia la devoción al Rosario y a la Virgen, lógicamente, cosa que ya aprovecho para decirlo yo y para invitar a todos. Sí, en Roma está cerca, hoy todo está cerca, pero en el corazón del cristiano está el Santo Padre, y el año de la fe se inaugura mañana. Pues yo creo que es una necesidad imperiosa hoy, para hablar en un lenguaje que entiende todo el mundo. Tenemos que ponernos al día. Perfecto, bueno, yo creo que esa palabra se entiende perfectamente. Lo hacen los periodistas, lo hacen, me lo acaba de decir el director, incluso de los técnicos de televisión, que tienen que estar continuamente porque la tecnología cambia. Tenemos que ponernos al día. La fe no cambia, pero sí que cambian las circunstancias, nuestra manera de vivirlo, la impresión del ambiente. Es muy fácil quedarnos bien anclados en una situación, pero la historia es cambiante y tenemos que responder a retos nuevos, a los retos de hoy. El Papa ha sido muy acertado. Hubo un año de la fe en el año el curso 67-68 que proclamó Pablo VI, o sea, esto tampoco es una novedad. ¿Qué quiere decir?
que de vez en cuando tenemos que ver si vamos al paso que tenemos que ir. En la vida de los cristianos hay muchas cosas exteriores que se ven. El cambio y la profundización en la fe es muy difícil de evaluar, porque supone una conversión interior, supone un reconocimiento de la verdad de la fe. Hoy, por ejemplo, pues que hay más ignorancia religiosa, es muy fácil tener una gran confusión a veces en lo que creemos. El Papa quiere que entremos en esto. Va a ser un año muy bonito. Nosotros vamos a comenzarlo. Mañana precisamente tenemos en el Obispado una pequeña rueda de prensa para darlo a conocer, coincidiendo con la apertura del Santo Padre en Roma. Aquí en Ceuta la apertura será el día 13, sábado, y en Cádiz, en la Catedral, el domingo 14 por la tarde. Aprovecho para invitar a todos. A las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde, sí. La apertura es muy sencilla. Haremos una renovación de fe, recitando el credo, la aspersión con el agua bendita que nos recuerda el bautismo. Pero se abre un tiempo para que cada uno escuche al Señor que vive y replantee su vida de cara al Señor. Y las costumbres religiosas nos ayudan a vivir en el camino de la fe, pero puede quedarse en una nuez que se vacía un poco por dentro y el exterior sigue igual. No, tenemos que ir a lo interior y a recuperar la vida que nos falta, o la formación que nos falta, la comunión que nos falta. Y he de decir que he encontrado mucha ilusión. Me he reunido con las hermandades que han respondido de maravilla, me ha dado mucha alegría. Ellos dicen que también están contentos. Bueno, para eso estamos, para ayudarnos, ¿verdad? Esta tarde me reúno con los religiosos y religiosas, me he reunido con todos los sacerdotes, he visto una ilusión y un interés por el que doy gracias a Dios, porque nos ayudará a que sea un impulso de renovación fuerte. Es importante además que todos tengamos y reforcemos nuestra fe de don Rafael. Y ha hablado usted de las hermandades y cofradías que estaban contentos. Uno de los motivos, decían ellos, era que usted les había tenido en cuenta los primeros. Yo no sé si es que usted ve las cofradías y hermandades, para ellos ha sido un honor. Pero no yo les dije que eso había sido casual, que es que no son los más importantes, son importantísimos, sobre todo ante Dios todos somos únicos, y bueno, da lo mismo. No, yo creo que fuera del detalle ese, lo que es verdad es que ellos se han sentido reclamados. Yo no tengo ninguna estrategia ni tengo dobles intenciones. Yo soy más simple. Yo cuento con la gente y quiero contar con ellos, y no es la primera vez. Ya en las veces que he tenido ocasión a lo largo de este curso pasado y lo poco que nos hemos visto ahora, se lo he dicho muchas veces. Además, yo tenía interés de encontrarme no solo con los presidentes de los consejos locales, a los que veo afortunadamente muchas veces. Cada vez que voy a un sitio suelen estar, hablamos, con alguna reunión más particular, sino pues una especie de asamblea donde pudieran estar varios de cada hermandad. Bueno, se presentaron allí de una forma masiva, encantadora, colaboradores, y la verdad es que todos nos encontramos muy fortalecidos. Se trata de eso, de trabajar juntos y de servir. Todos servimos al mismo Señor, ¿eh? Y si no servimos a Cristo no hacemos nada. Y para eso ellos saben que cuentan conmigo y yo cuento con ellos. Rafael, usted ha contado con las hermandades en este año de fe. Yo no sé, me imagino que ya mañana nos avanzará en esa rueda de prensa todo lo que quieren hacer durante este año, pero ¿cómo puede vivir un gaditano la fe? ¿Cómo se puede vivir intensamente este año que vamos a celebrar? Sí. Es que a uno se le plantean las dudas, dice, ¿cómo uno puede celebrar, cómo puede uno reforzar la fe? Bueno, la fe que uno cree, la anima y la vive recibiendo la gracia de Dios en los sacramentos y en la liturgia, la celebra, esa es la palabra, para luego vivirla en la vida, que es nuestra actuación moral, para después orarla. Entonces,
la celebración, la oración, el testimonio, los sacramentos, la liturgia, la escucha de la palabra de Dios, todo eso es vivir la fe. La fe la tenemos que vivir en misa, leyendo el catecismo o escuchando la palabra de Dios, o rezando en familia, o dando testimonio en el trabajo, en la tele, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un buen sitio, sin duda. Por lo menos en un programa como este, ¿de qué vamos a dar testimonio? De nuestra fe. Claro que sí, sí, o en lugares que a veces pueden ser un poquito más indiscretos o más controvertidos, claro que sí. Ahora, es verdad que para transmitir esa experiencia de Dios necesitamos tenerla. No es que no la tengamos, quiero decir, hay que abundar en ella. O sea, una amistad, ¿quién está alegre, firme, quién es capaz de hablar de la amistad que tiene? El que la vive profundamente, aquel que le llena. Nosotros en este año tendríamos que hacer un esfuerzo por celebrar la fe pues de una forma mejor, de una forma espléndida, que nos llenase cada celebración, pero deberíamos también recuperar un poco la verdad de nuestra fe, que a veces está un poquito olvidada o contaminada. Los medios de comunicación son buenísimos. Hoy pues nadie piensa que pueda existir la sociedad sin los medios de comunicación, pero en los medios de comunicación también hay un bombardeo de una cantidad de ideas, bueno, pues porque es un poco el eco de lo que todo el mundo piensa, o hay gente que piensa. Entonces, a veces se nos cuelan muchos conceptos que no son cristianos. Uno de vez en cuando tiene que volver a la integridad de su fe, repensar su fe para después poder comunicarla. Eso es lo que vamos a hacer este año. Que vamos a celebrar todos juntos, en Cádiz, que es lo más importante. En Algeciras y donde queramos, en todas partes. Y me imagino que como en esa reunión que tuvo con las hermandades y cofradías, ellos juegan un papel muy importante. Usted venía de Getafe, que no había tantas cofradías y hermandades, me parece a mí, había, claro, pero no con la intensidad que hay aquí. De distintas maneras. Usted se ha encontrado una diócesis con muchísimas hermandades. En Cádiz capital hay 36 cofradías, en San Fernando también se ve intensamente la Semana Santa, porque cuando hablamos de hermandad y cofradía, ponemos la fecha, ponemos la mirada en la Semana Santa. Don Rafael, ¿cómo es su relación con las hermandades y cofradías? ¿Cómo ha visto cómo viven ellos la religión? O sea, mi relación particular, personal, es buenísima. Yo no he tenido en ningún momento ningún problema, ni ningún temor. Había una cierta expectación, por culpa de los periodistas. A veces somos malos, ¿no? Que decían, no, es un poquito el oficio, ¿no? Decían, el obispo será cofrade, no será cofrade. Yo no tengo ningún problema con nadie, yo soy creyente y ellos también. Y entonces, la manera de expresar la fe, yo la valoro mucho. Y ese sentido de la devoción, del arte, de la liturgia, pues tiene mucho tirón y tiene un sentido, a lo mejor no lo sé decir muy bien, pero nosotros creemos en que Dios se ha hecho hombre y la encarnación de Cristo tiene algo de salvación de la materia. Dios ha asumido la materia. En las imágenes hay una representación de esa encarnación de Cristo y de que Dios asume nuestra humanidad. Piénsalo, que esto es más profundo de lo que parece. Yo ahí veo una frescura inmediata en el trato con el Señor. La gente va a ver a su Cristo como va a ver a su compañero de oficina, sí, o a su tía. Lo considera uno más de su casa, de su familia. Más de su casa, de su familia. A mí, los niños, yo voy dando medallitas y voy dando estampitas. A mí los niños me dan estampitas y me dicen, mi Virgen, qué guapa es. Y digo, pues tienes toda la razón del mundo, me encanta, me encanta. Eso es un valor muy grande. A los cofrades les dije en no sé qué ocasión, en un momento, que igual que todo el mundo entiende que de vez en cuando hay que empujar, vamos a suponer, a los catequistas, para que den mejor la catequesis, o a los movimientos, para que vivan su eclesialidad y participen en la vida de la Iglesia, o a los curas. Todos tenemos algún cura cerca al que nos gustaría llamarle la atención y decir, oiga, ¿a qué hora se abre? ¿O por qué usted no dice mejor la misa? Tal. Pues las cofradías igual.
tendrán sus cosas que mejorar, y yo creo que ellos son conscientes también, y yo en lo que pueda ayudarles a que sean más cristianos, mejores cristianos, y que amen al Señor, a la Virgen, y que nos ayuden a todos a amarle. Luego valoro mucho que son una presencia pública de la fe. Cuando hay gente que está intentando quitar los crucifijos de las calles o de los colegios incluso. A ver quién es el listo que quita la procesión. Es un testimonio público de fe, eso tiene mucho valor. Por eso a lo mejor usted se sorprende que a veces haya casos, por ejemplo, el otro día una hermandad de Medina vino aquí a protestar, aquí hay un cierto problema. Eso es casualidad. Yo creo que eso son casualidades o algo puntual, ¿no? No. Somos hombres, nos equivocamos. Vamos a ver, donde hay muchos coches hay roces y alguien que al aparcar le da al otro. Donde hay unas familias muy grandes siempre hay algún problema. Claro, es que son 14 hijos, mire, donde solo tenemos uno, bueno, cuando tiene la gripe y luego se acabó. Si somos 14, pues siempre a alguno le pasa algo. Donde hay muchas realidades, pero eso no invalida nada de lo demás. Las personas somos personas y entre personas pues puede haber conflictos. Cuando uno estudia Derecho, por ejemplo, pues uno se da cuenta, dice, oh, qué cantidad de cosas viene aquí, esto es como el caso, qué barbaridad. Son cosas que pasan, pero porque la sociedad es muy amplia, yo a eso no le doy ningún valor, creo que hay que entenderlo pues en un conjunto muy amplio. Hay que ir a lo esencial, a valorar lo positivo y a remediar lo que no sea tan positivo. Yo creo que en este esfuerzo del Año de la Fe que estábamos hablando, estamos todos invitados de la misma manera a profundizar nuestra fe. Y una fe que nos devuelva la alegría de creer, de estar en comunión con los demás, de vivir la caridad y de ser una luz de esperanza para un mundo desesperanzado. Y vamos a ponernos a trabajar. Lo importante es trabajar y seguir y ser fieles al Señor, ser fieles a la Iglesia y a Cristo. Usted ha trabajado constantemente desde que llegó el año pasado, en el mes de octubre, muchos cambios en la diócesis. Yo creo que todo el mundo, yo creo que nos sorprendimos porque no esperábamos los cambios y llegó usted y dijo, ¿qué estoy yo? No, eso es un poco exagerado, lo siento, pero puedo no estar de acuerdo en alguna cosa, ¿no? Porque no es así. Lo que pasa es que si uno lee el boletín oficial del Estado, por ejemplo, o de cualquier comunidad autónoma, no hay una sola publicación donde no haya 5, 10 o 15 páginas de nombramientos, de cambios. ¿Por qué? Pues porque uno se pone enfermo, otro se muere, uno se jubila. Aquí ha coincidido muchas jubilaciones, ¿no, don Rafael? Ha coincidido, por ejemplo, una cosa que se sorprendieron un poco. Hay que ver, lleva unos meses y ha hecho un cambio. Si un cura no solamente está enfermo, sino que está tan necesitado de ayuda que se tiene que recluir, tiene que ir a una residencia, ancianos. Bueno, a mí, no sé, yo no soy capaz de estar viendo como una parroquia grande, necesitada de ayuda, se queda sin cura. Habrá que poner a alguien, ¿no? Entonces hay cosas que no se puede considerar, es que ha empezado haciendo cambios. Yo creo todo lo contrario. Está un año viendo todo, atendiendo a las pequeñas necesidades y urgencias que había, y cuando he conocido un poquito más, pues empezaba a hacer una renovación de equipo, porque luego los cambios y los traslados, no sé si usted sabe, o la gente en general, pues que aquí existe la costumbre de que los nombramientos de los sacerdotes son a plazo fijo, son por 3 años unos, por 6 otros. Y además los sacerdotes son muy conscientes de eso, y unos meses antes ya dice, ¿qué va a pasar conmigo? Que vence mi nombramiento. Entonces eso quiere decir que cada año inexorablemente hay una serie de cambios que hay que hacer y nada más. Yo de todas maneras esos cambios de nombramientos, hombre, me parece que son necesarios, son muy importantes para iniciativas, para buscar cosas, pero el cambio y la renovación la hacemos más lenta y la hacemos todos juntos. También he de decir, en favor de don Antonio Ceballos, a quien quiero muchísimo y al que veo con cierta frecuencia, que él ha tenido una elegancia enorme
como para, en una serie de cosas que necesitaban renovación porque se la estaban pidiendo a él mismo, unos que se jubilaban y tal, y él ha querido decir, yo no quiero condicionar al que venga después. Entonces esperar un poco y cuando él venga, pues que vea lo que conviene hacer. También hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque si no, tampoco se explicarían algunos cambios, pero en fin, a mí eso no me importa. Yo consulto muchísimo, muchísimo, y aquí más, pues porque me falta seguridad en el conocimiento de la gente, pero gracias a Dios me he encontrado con unos colaboradores espléndidos, de una confianza absoluta, que han sido pues muy diáfanos y muy sinceros, muy naturales, que yo lo agradezco mucho, muy naturales. Yo intento ser también muy natural, no me complico mucho la vida, porque pienso que es lo que me pide también la gente. Don Rafael, ¿y sus proyectos de futuro para mejorar la diócesis cuáles son? ¿Qué tiene usted por la cabeza que le ronda? El año de la fe, no vamos a sacar el tema otra vez porque ya hemos hablado mucho de esto. No, del año de la fe no. ¿Algún proyecto o algo que desde su llegada a Cádiz, a la diócesis, haya dicho? Pues esto a la diócesis de Cádiz a lo mejor no estaría mal, o sería un proyecto de futuro. No sé si a usted le rondan ideas por la cabeza continuamente. Sí me rondan, sí. Pero son cosas que yo creo que atañen a toda la Iglesia. Por ejemplo, con motivo del Año de la Fe vamos a intentar dar un impulso a la catequesis. Hoy la catequesis está en una renovación enorme y de hecho el impulso del nuevo catecismo lo ha facilitado. Aquí no es idea mía, esto me lo han dicho los curas y lo he ido hablando durante meses en muchos sitios y veo que lo están pidiendo y lo vamos a proponer. Hacer grupos de jóvenes, de adultos, en las parroquias, en las casas, en los colegios, en las hermandades, donde quieran, pequeños grupos para facilitar ese encuentro con Cristo y renovar la fe. ¿Es una forma de catequesis? Bueno, se le parece, es una renovación de la fe, buscando los contenidos, pero buscando sobre todo la experiencia interior. Pero después están la catequesis infantil, lo que decimos de primera comunión, los niños de primera comunión, las confirmaciones. Todo eso en estos últimos años ha ido experimentando un cambio, se han ido facilitando una serie de caminos, de materiales, algunos fantásticamente bien hechos. Claro, pues eso es un tema pendiente, pero aquí y en los demás sitios, pues lo vemos. Los jóvenes, por ejemplo, pues yo veo que necesitan mucha atención. En todas partes. A mí me hace sufrir cuando hablo en parroquias con catequistas, muchas madres, como a estos hijos míos que yo les he traído a la parroquia, han hecho la primera comunión, hoy no van a misa. Algo pasa, ¿no? Ha sido más fuerte el influjo del mundo, de las costumbres, ¿qué ha pasado? Es verdad que ha habido una dificultad muy grande en la transmisión de la fe. Eso es un tema que está ahí presente para toda la Iglesia. Claro, yo lo veo aquí. Yo no voy a arreglar lo que pase en la otra punta de España. Yo hay que arreglar esto aquí, ¿no? A colaborar lo que pase aquí y poner aquí todo mi interés, sí. Don Rafael, le doy las gracias por estar aquí esta noche en Onda Cofrade, pero ya que lo tengo aquí en el plató, me gustaría que lanzase un mensaje a todos los gaditanos, no solo de Cádiz, sino de toda la provincia, porque además, como usted antes ha dicho, por internet, por YouTube, ya tenemos muchísimos medios por los que nos pueden ver, y aunque esta noche solo nos van a ver los gaditanos, pero a partir de mañana, cuando esté colgado el programa en internet, todos nos van a ver, y me gustaría que utilizase este plató de Onda Cofrade para lanzar un mensaje a los gaditanos. Pues que es una gran experiencia, un gran honor y una gran riqueza ser amigo de Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y eso es la fe, que cambia la vida, como lo ha cambiado a los apóstoles, a los mártires, a los santos. Y eso hoy sigue cambiando la vida al que lo vive. Al que no lo vive no le puede cambiar, o muy poquito, ¿verdad? Le puede influenciar un poquito por encima. Mi gran mensaje es que demos gloria a Cristo y que nos animemos a encontrar todos la verdad y el bien, porque ese lenguaje es universal.
La Iglesia y la propuesta de la fe puede presentar a Cristo como el Hijo de Dios, pero no induce algo incomprensible, no, se presta a un diálogo en la búsqueda de la verdad, que es la búsqueda de la felicidad que todo el hombre lleva en su interior y no puede desprenderse de ello, por eso responde también a la vida del hombre. Yo me ofrezco a todos y quisiera que en la Iglesia nos ayudáramos y ayudáramos a toda la sociedad para eso. Ese es mi mensaje, que no se lo pierda nadie. Y que no se lo pierda nadie la celebración del Año de Fe. Y este domingo a las 6 de la tarde, don Rafael, en la Catedral de Cádiz, ese inicio con la Eucaristía que usted va a presidir. Muchas gracias. Monseñor, muchísimas gracias por estar esta noche aquí y nos vamos a despedir en este miércoles 10 de octubre, ya que el obispo se encontraba en Roma en la festividad del 7 de octubre, pues precisamente esta noche muy feliz por tenerlo esta noche aquí en el plató de Onda Cofrade. Don Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, yo también estoy muy a gusto y ya tenía ganas de venir. Como le decía, hace ya casi un año que usted fue nombrado oficialmente en ese acto en la catedral como obispo de Cádiz, sustituyendo a nuestro querido don Antonio. Para todos era un cambio porque estábamos acostumbrados a don Antonio, pero llegó don Rafael y ha pasado un año. ¿Qué balance se hace de ese primer año, monseñor? La palabra balance a mí no me gusta demasiado, quizá porque soy poco amigo de hacer valoraciones, pero comprendo que sí, que tiene sentido. Y valoración, pues es como lo valoro yo lo entiendo así. Yo tengo que valorar mi actuación, lo que yo he querido hacer ha sido conocer y estar cerca de la gente. Buenas noches de nuevo, seguimos en Onda Cofrade en este miércoles 10 de octubre y como le anunciaba en la primera parte del programa, nuestro invitado de esta noche nosotros que el obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza Boy, que ha tenido el favor de aceptar nuestra invitación después de casi un año del nombramiento oficial como obispo de Cádiz, y la verdad que yo me siento... Lo cual me ha exigido multiplicarme en actos, hacer kilómetros, no sé cuántos porque no los he contado, pero como además la sede de Cádiz está en un extremo y la diócesis es muy grande y Ceuta, pues hay que cruzar el estrecho, entonces me he multiplicado, me he prodigado, porque comprendo que la gente en general, todos tenían ganas de conocer al obispo, y el obispo en una diócesis pues debe ser un padre que está cercano de todos, de los hijos y accesible. Y no es solo curiosidad, cuando la gente busca al obispo quiere tener un poco el respaldo y la seguridad de que tiene un padre, ¿verdad? Y que puede recurrir a él. Y yo he querido responder a eso. Luego es verdad, el tiempo pasa deprisa, he ido conociendo los distintos lugares, las personas, a los sacerdotes estupendos, y de manera muy ejemplar y martirial. Entonces, pues todo eso está ahí presente. Y después, pues las características del lugar, pues hay un pueblo que tiene fe, es una fe muy extendida que ha calado muy hondo, y que eso se nota pues en frutos a veces muy espontáneos que los mismos cristianos no somos capaces de valorar, nos parecen que es lo normal, pero que son muy fuertes. Ahora, por ejemplo, el más notorio, que todo el mundo alaba hasta desde fuera de la Iglesia, pues es el sentido de la caridad cristiana, la labor de Cáritas. Dicen, bueno, una ONG, no es una ONG, es un pueblo, porque Cáritas es el vecino de enfrente, el que va a la parroquia. Hay cosas que se pueden calcular, hay muchísimas cosas que no se pueden calcular. Bien, es eso, es la liturgia, es la fe que se expresa, pues, y bueno, ha pasado el tiempo y la valoración de lo que yo he visto, pues es muy positiva, porque me he encontrado, lo primero de todo,
con la vida de la Iglesia, que es universal, pero en todas partes se configura de una manera, tiene una historia. Aquí la historia de la Iglesia de Cádiz me abruma, porque claro, desde los padres apostólicos y San Iscio y la diócesis en Medina, ¿verdad? Es que no puede haber más historia, es casi desde el tiempo de los apóstoles. Y eso es muy importante, quiere decir que ha habido una cadena ininterrumpida de cristianos, de obispos, que en cada momento se han situado en los problemas de la época, han intentado responder, han avivado la fe, algunos han dado la vida, pues